A ver, ¿por qué pasa tanto? Relaciones que arrancan como un auténtico sueño romántico y de repente, ¡zas!, acaban convirtiéndose en una pesadilla. Pues vamos a explorar exactamente eso, la crisis de la pareja moderna, para intentar desvelar las raíces de un conflicto que la verdad es de lo más común. Esta frase es bastante dura, pero captura un sentimiento que lamentablemente muchísima gente reconoce. Esas relaciones que se van disolviendo poco a poco en un ciclo agotador de reproches, a veces infidelidades y unas exigencias que parece que nunca se pueden satisfacer. Bien, para entender todo este fenómeno, vamos a seguir un camino bastante claro. Primero, vamos a identificar el problema, la crisis en su núcleo. Después, nos meteremos a desentrañar la contradicción que la alimenta. Veremos cómo se manifiestan dos síntomas clave y, finalmente, nos asomaremos un poco a lo que el futuro podría deparar a las relaciones. Empecemos por el principio, claro, la pareja en crisis. Y es que, a menudo, las grietas más profundas se dejan ver en los detalles más pequeños, en lo cotidiano, como vamos a ver con un suceso que, en apariencia, es súper trivial. Parece una tontería, ¿verdad? Mover un simple frasco de colonia. Pero esta anécdota es un ejemplo perfecto de cómo un incidente tan pequeño puede desatar una auténtica batalla campal. ¿Por qué? Pues porque la verdadera lucha casi nunca es por el objeto en sí. La pelea de fondo va de lo que ese objeto simboliza: el control, el respeto, el espacio personal. Pero aquí viene lo interesante. Todos estos síntomas, que son súper comunes, no son simplemente fallos individuales o una falta de compatibilidad. En realidad, apuntan a un problema mucho más profundo, a una grieta, digamos, estructural en la idea misma de lo que es la pareja moderna. Vale, y para entender esa grieta estructural, tenemos que fijarnos en dos exigencias totalmente contradictorias que nuestra cultura le impone a cualquier relación. Son como dos fuerzas que tiran en direcciones completamente opuestas. Y aquí se ve clarísimo. Esta es la tensión central. Por un lado, la sociedad nos dice: sé tú, sé autónomo, ten tu propia vida, tus metas. Pero por otro lado, nos vende el ideal del amor romántico como una entrega total, una fusión casi absorbente. Entonces, la pregunta es: ¿cómo es posible ser completamente libre y a la vez estar completamente fusionado con alguien? Es que choca. Pues bien, esa exigencia imposible de una unión perfecta, de una fusión donde la idea de separación ni siquiera tiene cabida, es lo que en psicología se llama unión naturalis. Es en el fondo un ideal que niega una parte de la realidad. Y claro, al hacer eso, prepara el terreno para que el conflicto, tarde o temprano, sea inevitable. Venga, vamos a ver ahora cómo esta contradicción fundamental entre la unión y la autonomía se manifiesta en la práctica. Y lo hace en uno de los patrones más comunes y, la verdad, más destructivos de las relaciones. Esa especie de baile tóxico entre quien exige y quien evita. Esta es la pregunta del millón que atormenta a muchísimas parejas. ¿Por qué siempre acabamos discutiendo por lo mismo? Bueno, pues la respuesta está en un ciclo neurótico, repetitivo de 4 pasos, del que es muy difícil escapar. Esta dinámica es, en realidad, una batalla por el control. Uno de los miembros exige conexión de forma compulsiva. ¿Por qué no hablamos más? ¿Qué te pasa? Y el otro, para proteger su espacio, evita esa fusión. Necesito tiempo para mí, no me agobies. Y lo peor es que cuanto más exige uno, más se retira el otro, creando un círculo vicioso de frustración que no para de crecer. Y ahora vamos a explorar el segundo gran síntoma, uno que a menudo se simplifica como una mera traición, pero que esconde una lógica a veces un poco contraintuitiva. Hablamos, claro, de la infidelidad y de la triangulación en la pareja. Fíjate qué idea tan provocadora. Sugiere que el tercero es una figura casi inevitable en ese mundo cerrado de la pareja. Y ojo, no tiene por qué ser otra persona, ¿eh? Puede ser el trabajo, un hobby, los hijos, cualquier cosa que rompa esa burbuja de exclusividad total. Desde un punto de vista psicológico, la aparición de este tercero no es solo una traición, es un síntoma, a veces violento, que introduce a la fuerza justo aquello que la pareja intentaba negar a toda costa, la separación. Es como si la realidad llamara a la puerta de ese ideal de fusión perfecta. Ante esta crisis, las parejas suelen reaccionar de 3 maneras. Las 2 primeras, la ocultación y la negación, son en realidad formas de evitar el problema de fondo. Solo la tercera, el acontecimiento de verdad, que es la más dolorosa, ofrece la posibilidad de una auténtica transformación psicológica para la relación. Entonces, si estas crisis internas son tan inherentes al modelo tradicional, ¿qué nos dice esto sobre su futuro? Pues el punto crucial es que todas estas presiones, sumadas a los cambios sociales, la están empujando poco a poco hacia la obsolescencia. Y este cambio es profundísimo. El modelo antiguo se basaba en la unión de 2 individuos con mundos interiores ricos, definidos, separados. Pero hoy, en la era de la marca personal, esa vida interior se disuelve en una imagen pública. Y con ella se tambanea la base misma de la pareja tradicional.
Y en el lugar que deja, lo que vemos es el surgimiento de formas de relación mucho más fluidas, quizás más temporales, más en red, que al final no hacen más que reflejar esta nueva realidad social. Y aquí llegamos a la gran lección de todo esto. Un amor maduro, un amor que sea sostenible, no es el que niega la separación para evitar el conflicto. Es justo lo contrario. Es el que la integra como una parte lógica y necesaria de la unión desde el principio. Es la única forma de que el sueño no acabe convirtiéndose en pesadilla. Y todo esto nos deja con una última pregunta, bastante provocadora, sobre el futuro de la conexión humana en un mundo donde, claramente, las viejas reglas ya no parecen aplicarse. Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema que, seamos sinceros, nos toca a todos, porque el amor en nuestra época parece doler tanto. Pero ojo, aquí no vamos a dar los típicos consejos de autoayuda. Para nada. Vamos a ir mucho más al fondo, a la psicología profunda y a la historia para entenderlo. Vamos a desentrañar cómo esa gran historia de amor que todo el mundo busca lleva dentro, sin que lo sepamos, la propia semilla de su sufrimiento. La pregunta es directa y, la verdad, un poco demoledora. Si se supone que entramos en una relación buscando una conexión increíble, una gran historia, ¿por qué tantas veces el resultado es justo lo contrario? Angustia, sufrimiento, corazones rotos. Esa es la enorme contradicción que vamos a intentar descifrar hoy. Antes de poder diagnosticar la enfermedad, primero hay que entender cómo funciona el cuerpo. Pues aquí lo mismo. Antes de entender el problema, necesitamos una definición del amor que vaya más allá de lo que vemos en las películas. Porque, y esto es clave, a lo mejor la idea que tenemos del amor ya es parte del problema. Veremos que tiene dos caras, dos dimensiones que a menudo chocan entre sí. La primera dimensión es la que todo el mundo conoce, es la de la unión. Es ese momento mágico en el que salimos de nuestra propia burbuja, de nuestro yo, mí, me, conmigo, y de repente la otra persona se vuelve más importante que uno mismo. Es un acto de entrega total, de sacrificio. Es, en esencia, ese impulso que podría llevar a alguien a dar la vida por lo que ama. Y ahora viene la segunda cara de la moneda, la que casi nunca se cuenta y es mucho menos intuitiva, la separación. Hay una historia mística fascinante que dice que para crear el mundo, Dios tuvo que contraerse, hacerse más pequeño para dejar espacio a la creación. Pues el amor funciona igual. Requiere que demos un paso atrás, que nos contraigamos para que el otro pueda existir con toda su diferencia, para permitirle de verdad ser otro. Es en el fondo un acto de respeto absoluto. Y esto nos lleva a la idea central del psicólogo Wolfgang Gigarich, que es potentísima. El amor no es solo unión, ni es solo separación, es la tensión constante entre las dos. Es como una danza, un equilibrio dinámico entre acercarse y dar espacio, mantener esas dos fuerzas opuestas vivas al mismo tiempo. Parece una paradoja, pero esta idea es la llave para entender todo lo que viene ahora. Vale, con esta definición más completa en mente, ahora sí que podemos analizar el cortocircuito que se produce en las relaciones de hoy en día. Y es que llevamos dentro una contradicción histórica, un fallo de sistema que opera en nuestra forma de amar sin que ni siquiera nos demos cuenta. Fijaos en esta cronología. Hace siglos, en la premodernidad, la vida de las personas tenía lo que se llama un eje vertical. La conexión con Dios, con lo absoluto, con la comunidad, eso daba sentido a todo. Pero con la Ilustración, ¡pum!, ese eje se rompe. Y en el centro de todo ya no está Dios, sino el individuo, el ego. ¿Qué pasa entonces? Pues que toda esa necesidad humana de encontrar un sentido, de trascender, que antes se proyectaba hacia arriba, ahora cae con todo su peso sobre una sola figura, la pareja. La otra persona tiene que serlo todo. Y aquí es donde se produce el choque de trenes. Porque por un lado, la cultura del individualismo nos grita al oído, «Sé tú, tu vida es tuya, eres soberano». Y por otro, la cultura del amor romántico nos susurra, «Encuentra a tu alma gemela, a la persona que te complete, que sea tu todo». Es una esquizofrenia cultural. Se nos pide que seamos un individuo totalmente libre y al mismo tiempo que nos fundamos por completo con otro que tiene que darnos un sentido casi divino. Es una trampa. El resultado de todo esto es una falla de diseño, una bomba de relojería que viene de fábrica en el modelo de relación moderna. Y lo más importante es entender que no es un problema de las personas en sí, es un fallo del software cultural con el que intentamos amar en nuestra época. Pasemos a ver cómo se manifiesta este cortocircuito en el día a día. Y la idea que viene ahora es bastante provocadora. ¿Y si los problemas de pareja no fueran un reflejo de traumas personales o de incompatibilidad? ¿Y si fueran en realidad los síntomas de una enfermedad de la cultura, y las parejas son solo los actores que, sin saberlo, la ponen en escena? En este contexto, la palabra neurosis cambia de significado. No hablamos de un problema individual que viene de la infancia, es más bien una enfermedad de la conciencia colectiva. Hay que pensarlo como una especie de pandemia psicológica de nuestra era,
un virus que está en el aire y que nos infecta a todos, más allá de nuestra historia personal. Y los síntomas de este virus son muy, muy reconocibles. Una hipersensibilidad brutal a cosas que son insignificantes. Convertir lo irrelevante en algo absoluto. Como esa discusión tremenda porque la pareja ha movido un frasco de colonia de sitio, que se vive como una crisis metafísica, como una prueba de que ya no hay amor. Es una batalla sin fin por el control y, por supuesto, una dependencia emocional enorme, en la que se le exige al otro que llene un vacío existencial que sencillamente es imposible de llenar. Y para poner a prueba toda esta teoría, vamos a meternos con el tema más explosivo de todos, la infidelidad. Pero vamos a intentar mirarla de otra forma, no como un fallo moral de buenos y malos, sino como el síntoma lógico de un sistema que, de base, está enfermo. La pregunta es la siguiente: ¿y si la infidelidad no es la causa de la crisis, sino la consecuencia? Una consecuencia dolorosísima, claro, pero lógica, de un modelo de relación que ha prohibido la otredad, que ha eliminado cualquier espacio para ser diferente. Pensemos en una pareja que se obsesiona con la unión total. Se convierte en un sistema cerrado, hermético, como una habitación sin ventanas ni puertas. Al final, ¿qué ocurre? Que se quedan sin aire, se asfixian, y en esa asfixia, la psique, de manera inconsciente, busca una vía de escape. El tercero excluido, que puede ser una persona, pero también el trabajo, una afición, es convocado como un intento desesperado por abrir una ventana y que vuelva a entrar el aire, el espacio, la diferencia. Cuando aparece esta crisis del triángulo, básicamente hay tres caminos. El primero, el de la ocultación. La doble vida, las mentiras, la hipocresía, que en realidad no soluciona nada. El segundo es la represión. Negar el deseo, aguantar a base de fuerza de voluntad y miedo, pero sin sanar la herida. Y luego está el tercero, el más difícil, pero el único que permite crecer. La transformación, que consiste en mirar a la crisis a los ojos, atravesarla de verdad, dejar que destruya la vieja forma de la relación para que quizás puedan hacer una nueva. Y todo este recorrido nos lleva a una última pregunta, que es todavía más radical. Con todos los cambios que estamos viviendo en la cultura, ¿se ha quedado obsoleto el propio concepto de pareja tal y como lo hemos conocido hasta ahora? Porque lo más curioso es que el protagonista de todo este drama, el individuo soberano, también está cambiando. Ese yo fuerte y estable se está disolviendo en un mar de redes sociales, marcas personales, identidades virtuales. Ya no somos tanto una roca sólida, sino más bien un río que fluye y cambia constantemente. Y claro, si el yo se vuelve líquido, las relaciones también. Las señales están por todas partes. La cultura de las relaciones esporádicas, el fenómeno de parejas que deciden vivir separadas, esa fobia al compromiso de la que tanto se habla. La vida se ha convertido en una especie de proyecto empresarial de uno mismo que hay que optimizar, y una relación tradicional a veces parece un mal negocio. De ahí surgen formas nuevas como la no pareja. Y esto nos conecta de nuevo con la idea brillante de Gigerich. Un matrimonio debería basarse en un divorcio lógico. ¿Qué quiere decir con esto? No habla de una separación real, claro. Se refiere a algo mucho más profundo. Una unión madura, una unión de verdad, no es la que niega la separación, sino la que la integra desde el primer día. Una relación que entiende y respeta que para estar juntos, paradójicamente, hay que saber estar separados. Así que terminamos con una pregunta abierta, flotando en el aire. Si el individuo que dio forma al amor moderno se está disolviendo y la propia forma de la pareja se está deshaciendo, ¿qué es lo que viene después? De entre las cenizas de esta agonía del amor moderno, ¿qué nueva forma de nosotros está empezando a nacer? La respuesta, la verdad, es que todavía se está escribiendo. Hay un umbral psicológico muy específico, casi imperceptible a simple vista. Un momento en el que encontrar un frasco de colonia vacío y fuera de su sitio en el baño puede desencadenar una crisis metafísica tremenda. Una crisis capaz de fulminar un matrimonio de 10 años, además. Así, sin exagerar. Totalmente. Pues de eso va nuestra inmersión de hoy. Vamos a analizar a fondo por qué tantas relaciones sentimentales fracasan hoy en día. Y ojo, el objetivo es descubrir que esta crisis moderna no es solo por falta de comunicación o problemas personales, es que nuestra estructura psicológica contemporánea está casi diseñada para autodestruirse. Yo soy la presentadora y estoy lista para que nos explotes la cabeza con este tema. Y yo estoy encantado de estar aquí. Porque para desgranar todo este lío, nos vamos a apoyar en unos textos fascinantes del psicoterapeuta Josep Moreno Alavedra. Su enfoque es brutal, porque mezcla sociología, filosofía y psicología profunda. O sea que no vamos a dar los típicos trucos de revista para convivir mejor, ¿no? Exacto, nada de eso. Vamos a usar las ideas de pensadores como Wolfgang Gigerich y Zygmunt Bauman para ver qué hay debajo de esos síntomas cotidianos.
es decir, las inmensas fallas tectónicas de la historia que se mueven bajo nuestros pies. Madre mía, pues vamos con la primera falla tectónica, porque para entender por qué las parejas fracasan, primero hay que entender por qué se juntan, claro. Si miramos un par de siglos atrás, el matrimonio era pura supervivencia económica o política, ¿verdad? Claro, respondía a intereses de casta o familiares. A nadie se le exigía que encontrara el sentido último de su existencia en su marido o en su mujer. Pero damos un salto a la modernidad y de repente la condición obligatoria para irse a vivir juntos es vivir una historia de amor épica. Una historia de película. Y ahí es donde empieza el choque de trenes, supongo. Pues sí, porque esa exigencia romántica choca de frente con cómo somos hoy. Moreno Alavedra lo define de una forma muy gráfica. Dice que la posición natural del individuo moderno es la de yo, para mí, me, conmigo. O sea, un ombliguismo total. Digamos que la subjetividad actual se basa en ser un individuo superautónomo. Se nos ha inculcado que tenemos un derecho intocable a ser felices, a elegir constantemente y a evitar cualquier incomodidad. Ya, claro. Y esa autonomía tan blindada choca a 3000 por hora con el amor romántico. Porque, a ver, el romanticismo te pide entrega absoluta, disolver tus límites y encontrar una especie de trascendencia en el otro. Tal cual. Intentar mantener esa esfera personal innegociable mientras exiges una fusión romántica perfecta es una mezcla explosiva. Fíjate, es que me lo imagino como intentar fusionar dos países independientes para crear una superpotencia. Pero ambos estados se niegan en rotundo a ceder el control de sus fronteras. Ni las fronteras, ni las leyes, ni el presupuesto. Exacto. Quieren todos los beneficios de ser una nación enorme, pero con la soberanía intocable de dos repúblicas separadas. ¿Es imposible? Es matemáticamente imposible. Y en la clínica, esto genera lo que el autor llama la pareja neurótica. Porque claro, a diferencia de esos países de tu analogía, las personas muchas veces ni siquiera saben que tienen esas fronteras rígidas hasta que la pareja las cruza sin querer. Y se lía. Porque si mi objetivo principal es mi propio ego, entonces ya no trato al otro como un compañero, sino como un objeto. Eso es. Se convierte a la otra persona en un objeto de consumo. Su trabajo a tiempo completo pasa a ser darte felicidad y validación constante. ¡Tela! O sea, la otra persona es un dispensador de bienestar. Y si un día está mal o simplemente la rutina apaga la chispa, ¿qué pasa? Pues que el ego lo vive como una estafa. Como si hubieras comprado un electrodoméstico defectuoso que ya no cumple su función. Madre mía, qué perspectiva tan dura. Pero claro, si esta mezcla de individualismo y romanticismo está rota desde el minuto 1, la pregunta para quienes nos escuchan es evidente. Si el modelo moderno es neurótico, entonces ¿qué es el amor de verdad? ¿Y en qué nos estamos equivocando? Pues el error principal está en lo que los textos llaman la mentalidad de mercader. Hemos metido la lógica del capitalismo financiero en nuestra intimidad, literalmente. A ver, explícame eso que me intriga. O es que medimos la reciprocidad como si fuera una inversión. Imagina que haces un sacrificio por tu pareja que tú valoras en 100 euros, por usar una metáfora, y a cambio recibes un gesto que tú valoras en 10 euros. Uf, pues te enfadas. Lo vives como un insulto, claro. Exacto. Se procesa como una afrenta intolerable. Exigimos un retorno de inversión inmediato. Todo se pesa y se mide en una hoja de Excel invisible. Ya veo. Frente a esa contabilidad tan asfixiante, entiendo que la fuente propone otra cosa, ¿no? Sí, propone la metáfora de la rosa, pero no en un sentido cursi, sino estructural. Una rosa emite su aroma sin necesitar que el entorno le devuelva el favor. Es un flujo unidireccional, no necesita validación. Ofrece su aroma sin esperar retorno. Qué bonito y qué difícil. Muy difícil. Por eso el texto divide el amor real en dos dimensiones. La primera es la unión, que es ese movimiento activo de salir del búnker del yo, para mí, me, conmigo. Es hacer que el otro sea más importante que tu propio ego. Vale, el sacrificio genuino. Pero supongo que si solo hay unión la cosa se descontrola. Totalmente. Si solo buscas unirte, acabas devorando al otro. Lo asfixias intentando que sea idéntico a ti. Por eso es obligatoria la segunda dimensión, que es la separación. Separación. O sea, el respeto por la diferencia del otro, ¿no? Ese es. Y aquí el autor usa una historia fascinante de la espiritualidad judía, el concepto del tzimtzum. Ah, sí, he leído sobre eso. Es súper interesante. ¿Cómo lo aplica al amor? Pues la historia cuenta que antes de la creación, Dios lo ocupaba absolutamente todo. No había margen para que existiera nada más. Así que por amor tuvo que encogerse, hacerse pequeño y contraerse. Para dejar un vacío, claro. Para que el mundo y la creación pudieran tener su propio espacio. Exacto. Ese vacío es el tzimtzum.
Pues el amor asfixiante es igual, no deja oxígeno para que el otro sea distinto. El amor verdadero tiene que ser la síntesis de ambas cosas, la unión de la unión y la separación. ¡Qué concepto más potente! Pero, a ver, me surge una duda razonable y seguro que a nuestra audiencia también. Si lo entregamos todo, sin esperar nada a cambio, como la rosa, y además nos encogemos para dejar espacio, ¿no es eso una invitación a que se aprovechen de uno? Es una objeción Sockel común. Claro, es que la frontera entre esa entrega maravillosa y quedarse atrapado en una relación donde uno lo da todo y el otro chupa la energía parece muy fina. ¿Cómo diferenciamos el amor estructural de un autosacrificio patológico? Pues el mecanismo de seguridad está justo en esa segunda dimensión, en la separación. Tolerar un abuso sistemático no es un exceso de amor, es que la separación ha colapsado por completo. Ah, vale, o sea que en una dinámica abusiva te estás fusionando neuróticamente, estás borrando tus propios límites para mantener viva la fantasía de la pareja. Eso es. El Tzimtzum exige integridad. Volviendo a la rosa que decías, emite su aroma libremente, sí, pero mantiene sus espinas y su estructura intactas. No se desintegra para alimentar la tierra. Fíjate, mantener el perímetro vital intacto. Me encanta. Pero claro, la teoría suena genial. El problema es cuando aterrizas en un piso compartido un martes por la tarde y esa tensión se rompe. Aquí es donde entra lo del frasco de colonia, supongo. Exactamente. Las discusiones cotidianas son el fango donde se hunde todo esto. Y ese frasco de colonia vacío activa el patrón neurótico por excelencia, que es la dinámica de exigencia y evasión. El típico bucle. Uno exige y el otro huye. Sí, es un bucle de manual. Uno persigue al otro, exige contacto, reprocha la falta de detalles, está buscando forzar la unión desesperadamente porque se siente no amado. Y el otro, al ver que le persiguen de esa manera, se siente asfixiado y amenazado en su autonomía. ¿Y qué hace? Pues se evade. Exacto. Se refugia en el silencio, en el trabajo o en otra habitación. Fuerza la separación. Y claro, cuanto más evade uno, más pánico siente el otro y más fuerte persigue. Y así hasta que explota todo. Y el incidente de la colonia refleja esto a la perfección. Uno tira a la basura el frasco vacío del otro sin preguntarle y el dueño del frasco entra en cólera absoluta. Una furia desmedida que no tiene sentido aparente. Porque no es un problema de limpieza, ¿verdad? El ego de quien ha perdido la colonia lo interpreta como una invasión metafísica, como una falta de respeto que le aniquila. Tal cual. Y la base de esta explosión es la pura ilusión de control. En el fondo, los dos están aterrorizados ante la vulnerabilidad que exige amar de verdad, así que intentan controlar obsesivamente el entorno físico para sentirse seguros. Pero claro, la idea de control acaba controlando a los propios individuos. Se estancan en una escalada simétrica y ninguno cede un milímetro. Es agotador, seguro. Un agotamiento emocional tremendo. Y convierten la relación en un recipiente hermético. Yo lo veo visualmente como un tira y afloja con una cuerda muy gruesa. Imagina, la audiencia seguro que lo visualiza bien. Ambos creen que tiran hacia el amor perfecto, pero uno tira hacia la fusión total y el otro hacia la independencia más absoluta. Muy buena analogía. ¿Y qué pasa en el centro de la cuerda? Pues que la tensión en el medio es brutal. Al final esa misma tensión es la que termina estrangulando la relación, la deja sin aire. Exacto. Y cuando esa tensión se vuelve insoportable y el sistema no puede más, busca una salida de emergencia. Y aquí llegamos a un punto peliagudo, porque es cuando aparece el famoso tercero en discordia. La infidelidad. Pero me parece fascinante porque, apoyándonos en este análisis y en figuras como la psicoterapeuta Esther Perel, no se trata solo como un fallo moral, ¿verdad? No, para nada. El texto describe la infidelidad como una intrusión estructural necesaria. Dicen que en el límite de cada pareja agobiante vive el tercero. Usando conceptos de Carl Jung, es una fuerza irruptora, el animus. O sea, un impulso del inconsciente que viene a reventar la pareja desde dentro porque ya es demasiado opresiva. Como un intento de asesinato a la relación oficial. Eso es. Y ante esta irrupción, el análisis marca 3 estrategias. La primera es la reacción instintiva de mucha gente, que es llevar una doble vida y mentir. Mantener la fachada ante la sociedad, pero canalizar la energía vital en secreto. Claro. Pero eso es un fracaso clínico porque congela el sistema. La relación oficial se queda igual de neurótica y asfixiante, protegida en una burbuja de mentiras.
Vale. La segunda estrategia supongo que es la represión. Negar al amante por el deber moral o porque un divorcio es un desastre financiero y logístico. Sí, la que la sociedad más aplaude, de hecho. Pero los textos dicen que reprimir esa crisis es como meter un explosivo en una caja fuerte. La energía vital no desaparece, se vuelve contra ti en forma de resentimiento crónico o depresión amarga. Salvas los papeles, pero te quedas muerto por dentro. Qué duro. Entonces, ¿cuál es la tercera vía? Enfrentar la verdad. Esa es, vivir la crisis sin mentiras. El autor dice que esta crisis es como un veneno, hay que bebérselo. Puede fulminar a la pareja, lo cual a veces es lo más sano, o puede quemar la estructura neurótica y obligar a reconstruir una relación real, aceptando por fin la separación del otro. O sea, purgar la infección. Pero ojo, que hay un detalle en las fuentes que me ha dejado helada. Este amante, o este tercero en discordia, no siempre es una persona física de carne y hueso. Cierto, es un detalle brillante. Hoy en día la carrera profesional es el amante inmaterial por excelencia, totalmente. Un amante invisible, asexuado, que te exige devoción absoluta, horas intempestivas y que anula por completo el espacio de la pareja. Hace exactamente el mismo daño estructural que una aventura en un hotel clandestino. Cualquier cosa que monopolice tu energía vital actúa así. Una adicción al gimnasio, un proyecto personal desmesurado. Si la relación no permite el desarrollo individual, el sistema genera esto para forzar un cambio. Es que es literalmente como una fiebre en un cuerpo enfermo, fíjate. Aparece el amante o la obsesión por el trabajo, y aunque duele muchísimo y es peligroso, en realidad es el mecanismo de tu propio sistema intentando quemar la infección. Esa infección del ideal romántico que os estaba matando a los dos. Una metáfora perfecta, sí. Pero claro, si alejamos un poco el foco y vemos que este modelo de pareja tradicional está colapsando constantemente bajo nuestro individualismo y estas luchas de poder, nos toca preguntarnos hacia dónde vamos como sociedad. Eso te iba a decir. ¿Qué nos depara el futuro? Porque parece que estamos entrando en un territorio muy extraño. Pues llegamos a lo que el sociólogo Zygmunt Bauman llama los tiempos líquidos. En esta era de la modernidad medial, las promesas a largo plazo ya no son un refugio, se ven como una carga pesada. Ya. Comprometerse da pánico. Exacto. El individuo se convierte en una especie de marca comercial con identidades de escaparate que tienen que estar optimizándose todo el rato. Y aquí es donde entran las famosas aplicaciones de citas, supongo. Porque si somos marcas, las apps son el supermercado definitivo. Operan exactamente así como algoritmos buscando la máxima rentabilidad hedonista a corto plazo. Racionalizan el deseo, filtras por altura, código postal, nivel de ingresos, reducen a la otra persona a un bien de consumo que descartas a la mínima fricción. Qué frío suena todo eso. Y claro, con este panorama de usar y tirar, evolucionamos hacia lo que el texto llama la no pareja. ¿Relaciones que huyen de la presión tradicional? Sí, vemos el auge de las relaciones LAT, ya sabes, parejas que viven separadas, o diferentes formas de poliamor, o incluso situaciones muy paradójicas. Sí, el caso clínico del texto me pareció brutal. Una pareja que lleva años amargada, sin deseo sexual, atrapada en el resentimiento. Tienen una crisis enorme y rompen oficialmente. Se quitan la etiqueta de pareja. Y de repente, al declarar que ya no son pareja, pero siguiendo bajo el mismo techo, el deseo y el interés renacen de sus cenizas. Es que tiene tela. Se liberan del peso aplastante de las obligaciones neuróticas, de ese absoluto, y al desactivar la bomba de relojería, vuelve el vacío. Vuelve el zimzum, claro. Eso es, el espacio para respirar. Pero, a ver, ya te lanzo esto con cierto escepticismo. Si nos estamos convirtiendo en meros perfiles, consumiendo otros perfiles en un mercado líquido, ¿no es un panorama existencial terriblemente desolador? ¿O de verdad esta no pareja es la única forma honesta de liberarnos de unas expectativas que eran tóxicas? Hay una ambivalencia clara ahí, es verdad. La parte de mercantilizar los afectos es muy fría y preocupante. Pero, analíticamente hablando, demoler el modelo romántico del siglo XX era casi un imperativo. Un paso necesario, quieres decir. Sí, porque exigirle a una persona normal que encarne la perfección absoluta es una tiranía tremenda. Así que todo este proceso de desilusión, aunque doloroso, es indispensable para dejar atrás el pensamiento mágico.
Bueno, pues vamos llegando al final de nuestro análisis a fondo y me gustaría recapitular un poco, porque hemos hecho un viaje tremendo. Empezamos con la trampa de mezclar nuestro individualismo atroz con el amor romántico. Pasamos por esa mentalidad contable y el verdadero sacrificio del chimchum. Exacto. Vimos cómo colapsa eso en el día a día con las guerras de control y el famoso frasco de Colonia. Analizamos cómo el tercero entra a romper la asfixia de la relación. Y finalmente hemos aterrizado en este futuro de relaciones líquidas y no parejas. Un terreno totalmente inexplorado, desde luego. Pero quiero dejar a audiencia con una reflexión final, un pensamiento provocador, que sacamos de los textos de Geigerich, pero que no hemos exprimido del todo. Adelante, es el momento perfecto. Frente a todo este dolor, estas rupturas masivas y esta volatilidad que vivimos, la tendencia natural es pensar que hemos fracasado como sociedad, ¿verdad? Que somos unos narcisistas y unos inmaduros. Es lo que piensa todo el mundo, sí. Pero la tesis sugiere que esta psicopatología generalizada, este agotamiento afectivo, podría ser simplemente la primera inmediatez de un nuevo estadio de desarrollo evolutivo, que todo este caos no es un error de diseño, sino el desgarro natural de una psique que está mutando. Un salto evolutivo para adaptarnos a un entorno tecnológico nuevo. Es una idea muy bestia. Imagínate el escenario futuro que plantea. Quizá, cuando los niños del mañana crezcan y maduren, ya no experimenten esa necesidad instintiva de separarse o vincularse absolutamente con individuos físicos concretos. Y si nuestro anhelo de conexión ya no busca una pareja sobrecargada de expectativas, sino que se diluye en una inmensa red de relaciones virtuales. Es decir, que todo el dolor inmenso de las rupturas contemporáneas que sufrimos hoy no sería un fracaso humano. Serían los dolores de crecimiento de la conciencia adaptándose a una forma completamente nueva y en red. Un enigma fascinante, sin duda. Un cierre perfecto para que quienes nos escuchan sigan reflexionando por su cuenta sobre si estamos simplemente mudando de piel emocional. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Espero y deseo que encuentres útiles estos episodios. Y si es el caso, por favor te pido que te suscribas al podcast, pues ello favorece su divulgación. Asimismo, te invito a que participes con tus comentarios, críticas y preguntas a las que intentaré responder lo mejor que sepa.